Bueno, continuando con los procedimientos para la aplicación de la debida diligencia, ya vimos reducida, ahora del corresponsal, ahora vamos a ver ampliada. Eh, la ampliada se utiliza tanto para el inicio de la relación laboral como cuando al corresponsal, determinándole el nivel de riesgo, salga un riesgo medio o alto, también se utiliza una debida diligencia ampliada. Al inicio de la relación laboral, primero, como toda contraparte, se le debe revisar en las listas de control. Estas son las listas, ya sea propias de la entidad o las que nos da la UAF. Por ejemplo, la UAF nos da la de homónimos, sentenciados, OFAC, las de ONU. También podemos revisar en Consejo de la Judicatura si tiene alguna demanda o algún proceso por temas de lavado de activos, también en la Fiscalía General del Estado. Luego de esto, se debe verificar las señales de alerta y en caso de tener alguna señal de alerta, es decir, alguna coincidencia en estas listas de control, se debe notificar al oficial de cumplimiento mediante correo electrónico. La implementación del formulario de inclusión, como les digo, al inicio de la relación comercial con el corresponsal, este debe entregar lo que son documentos de identificación del representante legal, copia del formulario 101 del SRI de los 2 últimos años, copia de un recibo de un servicio básico y la copia del documento que acredite la existencia legal, más la autorización del permiso del Banco Central de funcionamiento que constaba entre las políticas de Conozca al Corresponsal. En los procedimientos para el inicio de relación comercial con el corresponsal, también necesitamos notificar al responsable en caso de coincidir el socio en las listas de control. Como ya les decía, si algún socio, algún corresponsal coincide en la lista de control, se debe notificar al oficial de cumplimiento. La aplicación de cuestionarios para evaluar el control del lavado de activos y financiamiento del delito de la contraparte. Dentro del cuestionario puede estar enfocado en lo siguiente: si cuenta con un sistema de prevención, si cuenta con un oficial de cumplimiento, cuenta con un organismo de control, la normativa que está aplicando actualmente, nombre, nombres de los socios, accionistas, si es extranjero y la ubicación geográfica. Una vez que ya el corresponsal ya pertenece a la institución, ya se lo aceptó, entonces para la permanencia y continuidad, igual se debe revisar revisión del cuestionario para evaluar el control del lavado de activos, análisis de las variables como son números de clientes aproximados que utiliza el corresponsal, cantidad de dinero a través del corresponsal, eh, pronunciación de la revisión de los corresponsales de riesgo alto mediante un informe a la unidad de cumplimiento, en el cual se podrá adicionar información de pagos realizados por la entidad, canal de pago, verificación de los dueños, socios o accionistas de la entidad, corresponsal en la lista de control, verificación en páginas institucionales o relacionados con PECs, por publicaciones en prensa y redes sociales. Elaboración del informe de debida diligencia ampliada, darlo a conocer al comité de cumplimiento y en el caso de que el comité de cumplimiento indique que se debe continuar con un monitoreo permanente o en el caso de que si hemos encontrado algo inusual en este corresponsal, se notificará o se reportará a la UAF. En el caso de aplicar un monitoreo permanente, la entidad deberá vigilar el número de clientes que utiliza el corresponsal, cantidad total transada a través del corresponsal, es decir, la transaccionalidad del corresponsal. En el caso de que el comité de cumplimiento decida reportar a este corresponsal,
lo debe hacer mediante un ROI. ¿Qué es un ROI? Es un reporte de operaciones inusual y justificada. Y este reporte se lo realiza mediante el CICLAC. El CICLAC es un programa, un usuario que nos da la UAFE para subir lo que es el RESU, que es el reporte de operaciones por las transacciones iguales o superiores a $10.000 más este ROI. Debe llevar un registro de los reportes registro de los reportados a la UAFE con monitoreo intensivo. Eh, en caso de que exista una orden judicial, se puede dar por terminado el contrato o acuerdos en servicios con el corresponsal. Ahora vamos a ver sobre las políticas y procedimientos de los empleados y administradores. Al momento de que hablamos empleados, no solamente nos referimos al empleado en relación de dependencia, sino que también al empleado bajo honorarios profesionales. En el administrador nos vamos a referir a los miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, quienes administran la cooperativa y emiten las que son políticas eh, para el buen funcionamiento de la cooperativa. En las políticas, para el conozca a su empleado y administrador, la entidad podrá implementar controles y procedimientos y casos especiales adicionales en los cuales se puede identificar y analizar la información de los empleados y administradores de la entidad, así como también la situación patrimonial, tanto al inicio como al término de la relación laboral, y declaración de no haber sido condenado por el cometimiento de delitos relacionados con el lavado de activos, financiamiento al delito, incluido el terrorismo. Es decir, el formulario de declaración patrimonial se lo llena tanto al inicio de la relación laboral para determinar cuál es el patrimonio de este empleado o administrador y al final también de la relación laboral antes de eh, que haya firmado el finiquito o la liquidación de haberes. Debe entregar este formulario de declaración patrimonial para evaluar en comparación con los otros formularios de declaración patrimonial, cómo ha evolucionado el patrimonio de esta persona, si hay algún indicio de incremento no justificado o si todo está justificado. En los procedimientos, como le decía, la debida diligencia reducida se aplica una vez determinado el nivel de riesgo. El nivel de riesgo puede ser nivel de riesgo bajo o nivel de riesgo alto o medio. Para el nivel de riesgo bajo se utiliza la debida diligencia reducida. Para el nivel de riesgo medio y alto se utiliza la debida diligencia ampliada. En la actualización de datos del empleado, debe realizar la actualización de datos del empleado, diligenciar un formulario general de origen y destino de fondo, que en este caso es el formulario de licitud de fondo por las transacciones iguales o superiores a $5.000. Monitorear continuamente al empleado y administrador, mencionar el nombre del software utilizado, herramienta optimal. Ahora, en la debida diligencia ampliada del empleado o administrador, se la debe realizar siempre al inicio de la relación laboral. Primero se debe revisar las listas de control. En caso de haber alguna novedad, se debe notificar al oficial de cumplimiento. Se debe implementar los formularios. En este caso tenemos el formulario conozca a su empleado, conozca a su directivo y también las declaraciones patrimoniales. Además, debe entregar la hoja de vida con la documentación que la entidad disponga. En este caso, junto con el formulario, se solicita copias de cédula, buró de crédito, certificado de no haber cometido delitos implicados en lavado de activos, es certificados de antecedentes penales que también se les debe revisar. Además, se le debe dar una capacitación de inducción en temas de prevención del lavado de activos y socializando además el manual de lavado de activos y también el código de ética. El Departamento de Recursos Humanos
Debe diligenciar el formulario principal al inicio de la relación laboral, como es la declaración confidencial y reserva de la información, la declaración patrimonial y compromiso de cumplimiento del código de ética. Ahora, cuando ya es socio de cuando ya forma parte de la cooperativa, el empleado o el administrador, también existen procedimientos de permanencia y continuidad. Se debe analizar el patrimonio con la periodicidad de un año, tanto empleados o administradores. En esto se evalúa el nivel de ingresos, cuánto es su patrimonio, cuál es la transaccionalidad del empleado o al administrador. Además, se debe emitir un pronunciamiento de los empleados de riesgo, de alto riesgo, mediante un informe a la unidad de cumplimiento, en el cual podrá adicionar información de anticipo de sueldo, canal de pago, verificación societaria, entre otros. La elaboración de debida diligencia ampliada del empleado administrador con la respectiva conclusión y comunicarlo para conocimiento y pronunciación del comité, en el cual deberá definir si permanece en monitoreo permanente o procede a reportarlo a la UAF. En el caso de aplicar un monitoreo permanente, la entidad deberá vigilar el cumplimiento estricto de las funciones existentes de memorándum para todas las áreas. En el caso de aplicar un reporte a la UAFE, se debe proceder con la elaboración del ROI en el SIGLAC de la UAFE. Se debe llevar un registro de las personas que se han reportado a la UAFE para seguir un monitoreo permanente. Es- Se puede dar por terminado el contrato, tanto con el empleado y administrador, cuando exista alguna orden judicial. Ahora vamos a ver lo que son políticas y procedimientos de los proveedores. Los proveedores son ya sea una persona natural o una persona jurídica o empresa que nos dan o nos prestan un servicio o un bien a la entidad. Por ejemplo, el servicio de internet, el servicio de energía, el servicio de papelería, etcétera. Ellos son proveedores. Y también se ha establecido políticas para la contraparte proveedor. La entidad que en la aplicación de conozca a su proveedor deberá aplicar un procedimiento de verificación de las listas de control previo a la vinculación comercial con cualquier empresa privada. El responsable de cumplimiento titular en uso de sus facultades podrá realizar cualquier verificación o solicitar cualquier información adicional previa a la firma de cualquier contrato con la entidad. Dichas observaciones deberán contener el respaldo pertinente. ¿Cuáles son los procedimientos de debida diligencia reducida del proveedor? Como todos, actualizar datos y en el caso de ser socio, se deberá aplicar procedimientos de debida diligencia reducida para el socio. Para el inicio de la relación laboral con un proveedor, se debe verificar en las listas de control, como ya les decía, las listas de control son las del sentenciado, homónimo, empresa fantasma, ONU, OFAC, y también la lista que tenemos la del Consejo de la Judicatura, si tienen denuncias en la fiscalía, todo eso se revisa en temas de lavado de activos o financiamiento del delito. La verificación de la existencia de señales de alerta por parte del proveedor deben ser notificados al oficial de cumplimiento mediante correo electrónico en caso de existir. Se debe verificar que el proveedor está constituido legalmente. Por ejemplo, se debe verificar la existencia del RUC ante el SRI, verificar si el proveedor es proveedor del Estado, si aplica, verificar si tiene incumplimientos con el CERCOC, emitir un pronunciamiento en caso de existencia de observaciones. Como les decía, el proveedor puede ser una persona natural o una persona jurídica. Igual se debe implementar lo que es el formulario Conozca a su proveedor,
y para lo cual solicitamos dicha información adicional como o documentación, como son copias de cédulas, certificados de votación en caso de persona natural y un recibo de uso de cualquier servicio básico. En las personas jurídicas o empresas que son proveedores nuestros, se les solicita copia de cédulas, certificado de votación del representante, el formulario 101 del FDI de los 2 últimos años, copia del recibo de cualquiera de los servicios básicos y una copia de un documento que acredite la existencia legal de la persona jurídica. En el caso de que ya sea proveedor nuestro, se debe seguir los procedimientos de permanencia y continuidad de la relación comercial. Primero se debe igual revisar en las listas de control, analizar al proveedor o contratista con mayor cuantía, con que lleve aplicar debida diligencia ampliada en caso de ser socio, verificación de demandas en el Consejo de la Judicatura, verificación de existencia legal en la Superintendencia de Compañías en caso de ser su organismo de control. Pronunciamiento de revisión de los proveedores de riesgos de alto riesgo mediante un informe de la unidad de cumplimiento. Elaborar el informe de debida diligencia ampliada del proveedor de la empresa vinculada dependiendo del caso con la respectiva conclusión y comunicarlo para el conocimiento y pronunciamiento del comité y definir si permanece en monitoreo permanente o se procede a reportarlo a la UAF. En caso de que el comité de cumplimiento decida que debe seguir en un monitoreo permanente, la entidad deberá vigilar el volumen de pagos realizados al proveedor, la transaccionalidad en caso de tener cuentas de ahorro, publicaciones en prensa escrita, providencias judiciales, pagos de impuestos y solicitud de información adicional. En caso de que el comité de cumplimiento decida reportar a este proveedor, se debe hacerlo mediante el ROI, que es el reporte de operaciones inusuales justificadas, en el CICLAC, que es un usuario, un aplicativo que nos da la UAFE para reportar. Llevar un registro de los reportados a la UAFE con un monitoreo permanente, que comprende una solicitud intensiva de información y análisis de publicaciones en prensa y además de información que la entidad dispone. Y en el caso de que exista una orden judicial, se debe proceder con la extinción de haberes y dar por terminado el contrato o acuerdo de los servicios en el proveedor. Muchas gracias a todos por la asistencia a la capacitación. Se les va a enviar un link para que rindan la evaluación. En este link está dividido en 2 secciones. En la primera sección va a poner sus nombres y apellidos y el cargo que desempeña. Por favor, el cargo que desempeña, incluir el mismo que indicó al inicio cuando llenó el registro de asistencia. Para concluir, estas políticas y procedimientos son una línea de defensa crucial contra el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo. Al implementarlas de manera efectiva, las organizaciones contribuyen a un sistema financiero más seguro y más transparente. Muchas gracias a todos y suerte en el examen.